Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos y todas ustedes. Me pidieron que me presentara para iniciar esta ponencia con ustedes, esta charla. Yo soy Jesús Abraham Ruiz Rosas, yo soy médico psiquiatra, especialista en infancias y adolescencias, con una alta especialidad en género y sexualidad, una especialidad en sexología educativa y una maestría en sexología clínica. Yo actualmente me encuentro laborando en una institución pública que es la Clínica Especializada Condesa en la Ciudad de México. Es una clínica donde atendemos a personas con infección por VIH y también tenemos un programa dentro de la unidad que es un programa para atención de personas víctimas de violencia sexual. También soy actualmente coordinador académico de la sección de sexología médica de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y bueno, tengo también práctica privada. Agradecer en principio la invitación a este espacio con ustedes. Espero poderles compartir pues parte de lo que hago y también pues de las evaluaciones clínicas en las personas que han tenido historia de abuso sexual infantil, sobre todo en infancias y adolescencias que han tenido historia de abuso sexual infantil. Entiendo que ya han estado revisando algunos conceptos generales sobre lo que es el abuso sexual infantil, algunos aspectos del desarrollo de la sexualidad infantil, el panorama epidemiológico del abuso sexual infantil en nuestro país, entonces, y que ya revisaron también algunos aspectos tanto físicos y manifestaciones físicas como manifestaciones neurofisiológicas, entiendo, relacionadas con el abuso sexual infantil. Entonces, conmigo nos vamos a ir a una parte un poco más clínica de cuáles son las manifestaciones un poco más clínica y psicológica o relacionada con la salud mental, de qué manifestaciones son las que encontramos en las personas, en las infancias, adolescencias que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Voy a compartir entonces mi pantalla. Y bueno, tal cual el tema que voy a presentar con ustedes es evaluación clínica del abuso sexual infantil, sus manifestaciones a corto y a largo plazo. Algo importante con lo que me gustaría iniciar acá es que pues la evaluación clínica tal cual requiere una formación clínica previamente. Me comentaron que las personas que toman este curso son docentes y personal que está en instituciones académicas, escolares, de nivel básico. Entonces entiendo por lo que me comentaron que no todas quienes están en estas exposiciones recibiendo este curso tienen una formación clínica. Sí, la evaluación clínica requiere esta formación y esta expertise. Sin embargo, la intención también es poder aterrizar y facilitar esta información para que una persona que no tenga formación clínica pueda tener al menos algunos elementos para identificar eh, o al menos reconocer cuando existe sospecha de abuso sexual infantil. Bueno, aquí parte de mi información que ya les comentaba y además mi declaración de no tener conflicto de intereses en esta presentación con ustedes. Algo de lo que seguramente han estado revisando y solo a manera de introducción a pues, la charla con ustedes, recordar que el abuso sexual infantil no es un fenómeno único, es decir, no existe de una única manera. Existe una gran diversidad de formas y contextos en los que ocurre el abuso sexual. Por ejemplo, cuando ocurre con otras formas o junto con otras formas de maltrato infantil, el abuso sexual que ocurre como parte de la explotación sexual comercial infantil, quiero pensar que cuando revisaron el panorama epidemiológico en nuestro país, también revisaron qué es lo que ocurre en este sentido, la trata de personas con fines de explotación sexual o comercial, el abuso sexual infantil que ocurre por un adulto conocido, no familiar, etcétera. Entonces, incluyendo, por supuesto, y sé que es un tema pues sensible, pero el que también ocurre dentro de los entornos escolares, prácticamente en cualquier entorno en el que hay infancias que convivan con personas que tienen cierta relación de poder, lo cual ocurre pues prácticamente en cualquier espacio, existe la posibilidad de que ocurra el abuso sexual infantil. Entonces, la invitación inicial es a reconocer que el abuso sexual ocurre en distintos entornos, y se presenta de distintas maneras. Quiero pensar que también en algún momento cuando revisaron generalidades, pues quedó claro que existe abuso sexual con contacto físico y sin contacto físico.
Ejemplos de, porque luego pensamos que el abuso sexual es solo cuando existe un tocamiento físico y también existen los que no llevan contacto. Ejemplo, tomarle fotografías a alguien, manipularle para que se tome fotografías y me las envíe, que yo las publique en internet, etcétera. Compartir el pack son formas de violencia sexual. Si nos alejamos un poco de la terminología en el ámbito legal, y abrimos pues nuestra mente para reconocer el abuso sexual infantil como formas de violencia que de alguna manera tocan la sexualidad infantil, pues podemos tener un poco más de claridad. Y eso ayuda, al menos desde el punto de vista clínico, aquí me alejo un poco del marco legal, pero me alejo desde el punto de vista clínico para entender cómo es que ciertas experiencias que viven las infancias y las adolescencias pueden generar un impacto traumático, un impacto negativo sobre su salud mental. Y bueno, además reconocer que el abuso sexual no ocurre como un fenómeno aislado a otras formas de violencia, ¿no? Es decir, puede ser que esté ocurriendo violencia en el ámbito doméstico, física, psicológica y además sexual, o negligencia, omisión de cuidados y además sexual, o en el entorno escolar, ¿no? Pensemos en una maestra, maestro que ejerza maltrato verbal hacia sus alumnos, psicológico, y que además pueda estar ejerciendo abuso sexual. Entonces, es frecuente que el abuso sexual no se presente como una forma de violencia aislada de otras. También importante en esta diapositiva, intento mostrarles solo de manera esquemática el reconocimiento de que el abuso sexual infantil puede ser un predictor significativo del deterioro de la salud durante distintas etapas de la vida. Es decir, quienes evaluamos o atendemos a personas víctimas de violencia sexual, las podemos evaluar en distintos momentos. Puede ser posterior a la violencia sexual, es decir, posterior al evento que ocurrió, porque identificaron lesiones, porque este niño o niña adolescente acaba de revelar el haber sido expuesto o expuesta a violencia sexual y entonces se ofrece la atención de manera inmediata. Pero hay ocasiones en donde atendemos a una persona, en el ámbito de la psiquiatría ocurre con bastante frecuencia, quizá ya en la edad adulta, y al momento de elaborar una historia clínica y explorar sus antecedentes, encontramos que tiene historia de exposición a abuso sexual infantil. Y de pronto identificamos cómo el abuso sexual infantil va teniendo relación con distintas manifestaciones de problemas en la salud mental de las personas. Entonces, también esto es importante, reconocer que hay distintos momentos en los cuales se puede ofrecer la atención para las personas víctimas de violencia sexual, abuso sexual infantil específicamente, y estas manifestaciones que vemos acá se pueden presentar en distintos momentos. Algunas pueden ser inmediatamente posteriores a la exposición a la violencia sexual, pero puede haber algunas que se presenten en años, ya en una persona adulta, por ejemplo. En el ámbito sexual, por ejemplo, conductas sexualizadas o prácticas sexuales de riesgo. Conductas sexualizadas, por ejemplo, el niño que fue abusado, que ahora está tocando a la mascota, que está tocando al hermanito, o sea, tocando como explorando órganos sexuales, es decir, un niño o una niña hipererotizado, sexualizado. Prácticas sexuales de riesgo, ejemplo, adolescentes que pueden llegar a tener encuentros sexuales con múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo, etcétera. Disfunciones sexuales relacionadas con malestar corporal, por ejemplo. El ejercicio de trabajo sexual, que también es algo que se ha encontrado, lo vamos a revisar con un poquito más de detalle más adelante, pero personas que ejercen el trabajo sexual y que cuentan dentro de sus antecedentes con historia de maltrato o abuso sexual infantil. En el ámbito psiquiátrico es bastante frecuente encontrar relación entre el abuso sexual infantil y el desarrollo de condiciones clínicas como un trastorno depresivo mayor, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno de la conducta alimentaria, un trastorno por consumo de sustancias, trastornos de personalidad, desarrollo de conductas autolesivas. No quiere decir que toda persona que sufrió abuso sexual infantil va a desarrollar estas condiciones, ni que todas las personas que tienen estas condiciones tuvieron abuso sexual infantil, pero es
común encontrar esta relación entre que existió abuso sexual infantil y que se desarrollan algunas de estas secuelas. Vamos a revisar un poquito más adelante que no en todos los casos hay este tipo de manifestaciones. Sin embargo, hay una alta frecuencia de la coexistencia entre estas condiciones, abuso sexual infantil y desarrollo de estas patologías. Desde el punto de vista psicológico, alteraciones en la imagen corporal, es decir, dificultad para la aceptación corporal, distorsión en la percepción de la imagen corporal, la percepción de estar feo, fea, gordo, gorda, ser poco atractivo, por ejemplo. Aspectos relacionados con la identidad, personas que dicen es que me abusaron, ahora soy una persona abusada e integran el haber sido receptores o receptoras de violencia sexual dentro de su identidad como un elemento descriptor de quiénes son. Problemas de baja autoestima, dificultad en la autorregulación de emociones, dificultad en las habilidades sociales, en la interacción difícil, a veces con agresión, con violencia, aislamiento social, tendencia a la revictimización, eso es exponerse nuevamente a situaciones donde son víctimas. Ejemplo, una niña que vivió abuso sexual infantil y que en su adolescencia tiene relaciones de noviazgo donde hay violencia. Es decir, nuevamente se vuelve a exponer a situaciones donde vuelve a ser víctima. Y síntomas físicos múltiples que probablemente los revisaron y si no, pues solo mencionarlos que es frecuente que personas que son violentadas físicamente desarrollen múltiples manifestaciones físicas de enfermedad. Algo que nos ayuda a entenderlo es como cuando tenemos estrés y nos da colitis y nos inflamamos así del abdomen y entonces tenemos mucho dolor. Ese tipo de relación entre el estrés y el posible desarrollo de problemas de salud. Aquí tengo gastrointestinales, ginecológicos, dolor, cardiopulmonares, obesidad, pero prácticamente podría ser cualquier condición relacionada con inflamación. Entonces, para entender por qué el abuso sexual infantil puede llegar a generar un impacto tan grande, tenemos que partir de algunas bases. Eh, y primero me quiero enfocar en estas imágenes que les puse acá. No sé si han visto, si han convivido con bebés, seguramente ha sido así. Este juego que a veces se llega a tener con algunos niños o niñas donde se les cubre la cara y al momento de como que se asustan, es decir, si está, pensémoslo así, si está mamá enfrente de su bebé y entonces le cubre la cara y el bebé se asusta y una vez que le quitan ese paño de la cara, se sorprende con alegría como de mamá sigue aquí. Es decir, hay un momento durante nuestro desarrollo donde para un bebé únicamente existe aquello que es capaz de ver. Si no ve a mamá puede sentirse muy ansioso, si no ve a papá, es decir, la seguridad o la confianza la da alguien desde fuera. Todos o casi todos vivimos con esta fantasía de seguridad en el mundo externo. No tener esa certeza sería insoportable, es decir, hay una etapa del desarrollo donde solo existe lo que somos capaces de ver. Me paso a esta otra imagen que probablemente han visto, de este juego de los niños que a veces están en un lugar público, en un centro comercial, en un parque, y de pronto vemos como el bebé empieza a correr, o la bebé, y entonces mamá viene detrás, o quien lo está cuidando viene detrás, y el bebé corre con la confianza de que mi mamá está ahí y me va a cuidar y me va a proteger, aunque no la vea. En ese momento es que se ha desarrollado esta sensación de confianza en donde el mundo es seguro. Es seguro porque puedo correr y tengo cuidado y protección. Y entonces se desarrolla esta fantasía de seguridad en el mundo externo. ¿Por qué digo fantasía de seguridad? Porque pues realmente nadie tiene la seguridad de que al salir de casa va a llegar a su trabajo de manera puntual, y entonces todavía planeamos, ¿no? Y cuando llegue voy a hacer esto, a lo mejor ustedes así de, y entonces esta es la clase que me toca y esta dinámica. Y esa seguridad, esa fantasía de seguridad es necesaria para nuestro día a día y se desarrolla a partir de nuestros primeros vínculos en la interacción con el entorno. Generalmente una interacción con un entorno seguro y confiable en la infancia, en esta primera infancia, ayuda a que se desarrolle esta seguridad y confianza en el mundo exterior y que podamos salir a distintos lugares con la confianza de que vamos a llegar, ¿no? Que podamos tener una relación de pareja con quien podamos dormir con la confianza de que no me va a dañar, dormir con tranquilidad y confianza,
que tengo la tranquilidad y la confianza de ir a la escuela y saber que es un lugar seguro, o de dormir en casa y saber que un tío que se vino a vivir con nosotros no se va a meter a mi cama a agredirme. Es decir, hay una confianza básica que se desarrolla a partir de la seguridad que me da este entorno en el que he crecido y en el que me he desarrollado. Podríamos entender entonces cuán eh, estresante, cuánta incertidumbre puede haber en una persona que es agredida y seguramente lo vieron, sobre todo cuando el abuso sexual infantil ocurre, que generalmente es así, por una persona quien me tenía que cuidar o quien me tenía que proteger, cuando ocurre por alguien familiar o cuando ocurre con alguien en la escuela, algún personal de la escuela. Que estas personas me tendrían que cuidar y ahora me están lastimando, están haciendo algo que no me gusta, que me hace sentir mal. El mundo entonces ya no parece seguro ni controlable. ¿Con qué confianza me voy a dormir? Digo, me quedaré dormido por el sueño, pero con miedo y despertaré con miedo. ¿Con qué confianza voy a querer ir a la escuela si este lugar que tendría que proveerme seguridad y confianza, pues no lo está haciendo? Entonces, esta creencia básica inicial de que el mundo es seguro se rompe. Y eso lleva a que se desarrollen distintas secuelas, ¿no? Algo importante también es reconocer que ante cualquier tipo de evento altamente estresante o catastrófico existen distintas formas de reacción o de respuesta. Hay quienes responden de manera muy estresante y tienen un impacto negativo. Hay quienes no tienen un impacto ni positivo ni negativo, digámoslo así, que pueden tener eh, algunos factores que favorecen una respuesta adecuada y entonces que este evento o esta serie de eventos no les dañen. Incluso hay quienes tienen un impacto positivo, resiliente o de crecimiento, es decir, que a partir de una experiencia encuentran algunos factores que detonan un desarrollo o un crecimiento personal importante. Esto solo ojo acá, pues no es algo que se presente en todas las personas. De hecho, las personas que han vivido violencia, algunas me han compartido que les incomoda como el nombrarlo así, ¿no? Cuando les dicen es que tú puedes crecer y salir como el ave fénix y dicen es que le estoy pasando re mal. O sea, ¿por qué tendría que sentirme afortunado de vivir si esto que me acaba de pasar o todo eso que me estuvo pasando me hace sentir fatal, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas se pueden encontrar, solo importante en nuestro acercamiento de no decirle a alguien ya supéralo, ¿no? Ser resiliente porque eso no es algo que uno decida, sino que a partir de la reacción social, del acompañamiento terapéutico, de un trabajo interno importante, algunas personas pueden llegar a este tipo de crecimiento o de desarrollo posterior a un evento traumático, como puede ser el abuso sexual infantil. Entonces, algo también importante a reconocer acá con esto que decíamos de que no todas las personas tienen una respuesta traumática, negativa, altamente estresante, es el preguntarnos hasta qué punto las reacciones que ocasiona la exposición a eventos como este son normales o patológicas. ¿A qué me refiero? Si una niña fue abusada en su escuela por su profesor, y entonces tiene mucho miedo de regresar a la escuela, llora con frecuencia, eh, probablemente va con miedo y bajó su rendimiento escolar, está teniendo dificultades para relacionarse con sus compañeros, ya se está peleando, ya se está aislando, ya la están bulleando porque o alguien se enteró y ya se la agarraron de bajada, o como se empezó a aislar y empezó a fallar en su desempeño académico, pues ya le están haciendo bullying. Entonces esta niña se siente muy mal y está ansiosa y está depresiva. ¿Hasta qué punto diríamos que esta niña tiene una enfermedad mental de depresión o más bien considerar que esta reacción es normal porque lo que le pasó es que ese lugar que parecía seguro ya no lo es y que la respuesta social no solo le está reconociendo lo que le pasó y le está ayudando a recuperarse, sino que además recibe más violencia porque nadie entiende lo que le está pasando? Entonces, podríamos decir que pues esta reacción es normal porque se está defendiendo internamente, es decir, su ansiedad le avisa, ese lugar no es seguro, no vayas a la escuela y al final la obligan a ir y se siente muy mal. Pero podríamos pensar que hasta cierto punto estas reacciones, si bien intensas, pueden ser normales como una forma de respuesta ante una situación tan amenazante. ¿A qué voy con este punto? A que cuando veamos a una persona que fue víctima de violencia sexual, abuso sexual infantil, y nos esté compartiendo lo mal que se siente,
No le digamos, es que estás mal, no te deberías sentir así. En principio, algo que les ayuda mucho, entenderlo primero y luego compartírselos, es decirles que esta reacción que están teniendo, si bien intensa, es una reacción esperada ante una situación que no tenían que haber vivido. Dicho en otras palabras, es una reacción normal ante una situación anormal. No es normal esto que te pasó, no es normal que te hayan agredido sexualmente de esta manera como lo hicieron. Tu reacción es normal ante una situación como esta que viviste. Claramente hay, y ya lo decía desde la segunda diapositiva, existe la posibilidad de desarrollar psicopatología, una depresión, claro que es una condición clínica, es un trastorno que requiere tratamiento, un estrés postraumático, pero la invitación es a que a esa primera aproximación la hagamos con este reconocimiento de que las reacciones que están presentando en principio pueden ser reacciones, si bien intensas, normales ante algo que no es normal, que les hubiera pasado. Y entonces en psicología y en psiquiatría hay un continuo donde podemos evaluar la respuesta, ¿no? Vemos acá como en estas pelotitas con caritas, como un factor estresante como puede ser el abuso sexual infantil u otras formas de maltrato infantil, prácticamente cualquier factor altamente estresante puede llevar a que una persona se sienta con miedo, ansiosa, que ya le esté costando trabajo dormir, que ya esté teniendo dificultades en la interacción, sin embargo mantiene cierto nivel de funcionalidad y esto nos lleva a un sufrimiento importante o no tan intenso y no conlleva a un impacto tan grande en su funcionalidad, es decir, quizá todavía juega, quizá todavía hace tareas, pero tiene estrés. Y la intensidad de síntomas puede ser tan variable que hay quienes llegan a un trastorno mental, ¿no? Entonces, síntomas adaptativos, decimos, hay una reacción de estrés, de ajuste, que de alguna manera impacta, pero no de un modo tan importante como ya cuando se desarrolla un trastorno. Entonces, el nivel de respuesta es muy variable y en el nivel de respuesta podemos identificar que alguien solo tiene una reacción de ajuste, es decir, se está adaptando a una situación muy estresante y cuando alguien ya tiene un trastorno por su severidad. Esto también probablemente ya lo vieron solo para tenerlo como referencia, que durante mucho tiempo el trauma o la exposición a eventos traumáticos o altamente estresantes no fue reconocido. Es decir, se reconocían los impactos tan intensos como el impacto de guerra, por ejemplo, la neurosis de guerra, o probablemente incluso la violación o el abuso sexual, la violencia sexual, la violencia doméstica no era tan reconocida y su impacto tampoco era tan reconocido hasta que por movimientos feministas en los años 70, donde comenzó a hablarse de lo que estaba pasando en el ámbito doméstico y que se consideraba como algo de familia, como algo en lo que no se tenía que meter el Estado y en lo que donde no se tenía que meter nadie más. Y el que se comenzara a hablar de esto favoreció el que también comenzáramos a identificar el impacto que este tipo de exposición a violencia tenía. De tal manera que hoy existe mucha mayor claridad que nos permite definir qué sí es un evento traumático y qué no. En principio, podríamos definir un evento traumático como toda aquella experiencia que pone en riesgo la vida o la integridad de una persona cuando hay un sismo, cuando hay un desastre natural, un incendio, una explosión, eso pues es un evento que pone en riesgo nuestra vida o nuestra integridad, pero también los actos de violencia física interpersonal, un asalto, un secuestro, una agresión sexual, una violación, un abuso sexual, son actos que ponen en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. Incluso hay definiciones más amplias que dicen que un evento traumático, dado que es todo aquel que pone en riesgo la vida o la integridad, también podría representar otros como la falta de cuidados, la falta de atención médica, la ausencia parental. Papá se fue a Estados Unidos y no regresó, y entonces hay un gran vacío ahí, hay una carencia de cuidado, de afecto. Eso también puede generar una respuesta traumática porque es un evento que pone en riesgo mi vida y mi integridad. Mi integridad porque mamá no está y me dejan solito en todas las tardes en mi casa y pueden pasar cosas. Entonces,
Bueno, dentro de lo que se reconoce como evento traumático, es decir, pone en riesgo la vida o la integridad, están las amenazas o abuso sexual real. Así es como lo describe esta clasificación, la pongo porque pues, es el DSM y es un manual que es una referencia importante para psiquiatras y psicólogos, psicólogas. Pero bueno, pone acá amenazas, es decir, una persona que fue intimidada sexualmente, probablemente no hubo abuso sexual, incluso tenemos acá también anotado el abuso sexual sin contacto que les comentaba como formas de evento traumático o acontecimientos que fueron indirectos o presenciados. Aquí también incluye la violencia sexual, por ejemplo, cuando una niña sabe que su compañera de clase fue abusada sexualmente y cómo eso le puede impactar porque es mi amiga y si a mi amiga le pasó a mí me podría pasar o cuando a hermanita sabe que hermanito fue abusado sexualmente. Es decir, también el saber que a alguien cercano le pasó puede generar un impacto altamente estresante o traumático. Hay una clasificación que la conocemos como la clasificación de Leon Orter, que es psiquiatra también, que habla de una, o que más bien nos invita a reflexionar o nos da esta clasificación que nos permite identificar entre dos distintas formas de exposición a trauma. Leon Orter le llama trauma tipo uno y trauma tipo 2. El tipo uno dice, son estos eventos muy intensos que en duración pueden ser cortos, que suelen ser inesperados y que la posibilidad de que se repitan en el tiempo es muy baja. Por ejemplo, un sismo, ¿no? O sea, un sismo, vamos, quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que aquí puede temblar en cualquier momento. Toco madera que no nos vaya a temblar ahorita mientras estoy grabando esto, pero vamos, es un evento muy intenso que tiene una alta probabilidad de daño, pero que hay poca probabilidad de que se repita. Y el trauma tipo 2, que es el tipo de trauma que identificamos generalmente en la violencia sexual, en el abuso sexual infantil, son estos factores estresantes, ininterrumpidos y repetidos. Ejemplo, en la violencia doméstica, ¿no? Gritos, insultos, golpes que se perpetúan en el tiempo. Uy, otra vez ahí viene papá, viene tomado, seguramente otra vez va a haber golpes. Ahí viene mi tío, viene cariñoso, seguramente otra vez me va a tocar, ¿no? Y yo no quiero. Entonces, el trauma tipo 2 es el trauma acumulativo, es decir, es un evento sobre otro evento, sobre otro evento, sobre otro evento. Nada más de pensarlo así, podríamos imaginar que el impacto emocional o el impacto en la salud mental que tienen ambos tipos de eventos, pues son distintos, ¿no? No es lo mismo cuando me pasó una vez que cuando me pasa cada fin de semana o todos los días, ¿no? Entonces, el abuso sexual infantil suele tener esta característica de estar más relacionado con el trauma del tipo 2, donde los recuerdos suelen ser confusos, suelen ser borrosos, suelen ser aislados. Cuando alguien se expone a este tipo de trauma, que se puede incluso anticipar, es decir, ya llegó mi tío, mi papá ya llegó tomado, eh, ahí viene como el maestro, ahí vienen los exámenes, entonces cada que hay exámenes me ofrece puntos extras. Eso puede conllevar a una respuesta fisiológica que conocemos como disociación, es decir, la mente tiene cierta respuesta adaptativa de defensa que permiten no estar tan consciente con tanta claridad del evento que está pasando. Y eso hace pues que se sufra menos, pero que también cuando se relata pues se recuerde con menos detalle. Es importante considerar que el impacto de un evento estresante, cualquiera, hablando del abuso sexual, el impacto del abuso sexual infantil, va a ser variable en función de distintos factores en el entorno de la persona, de este niño o niña. Es decir, su constitución biológica, si tiene alguna enfermedad previa, si tiene una enfermedad inflamatoria, eso puede aumentar la respuesta de estrés, por ejemplo. Sus características psicológicas, si viene de traumas previos, si tiene sus historias familiares, su nivel de desarrollo, sus rasgos de personalidad. Hay quienes pueden tener factores relacionados con su psicología que les protejan, ¿no? Porque a lo mejor les pasó en una ocasión y la siguiente vez anticipan y entonces responden de una forma que pone límites y esto de alguna manera les protege y se pueden quedar al final con esta sensación de me cuidé, me protegí, me defendí
a diferencia de alguien que probablemente no tiene este tipo de recursos. Su sistema de creencias en aquellos entornos donde el abuso sexual infantil está muy normalizado, por ejemplo, o cuando se tiene una creencia, voy a decirlo así, como muy de una formación familiar muy conservadora, donde hubo un contacto y entonces esto en la mente o sea, genera un impacto mayor porque este niño o niña dice, esto es terrible, no me tiene que haber pasado, es horrible, mi vida ya se arruinó. Entonces, el sistema de creencias también tiene que ver con la forma como se responde. La estructura social y cultural, entornos en México es una realidad, seguramente lo hablaron, donde pues todavía se venden niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esta niña lo ha visto muy normal y si tiene 13 y ya la vendieron con alguien, puede ser que está tan normalizado que no lo reconozca como una forma de violencia sexual. La estructura económica que tiene que ver con los recursos de los que se dispone eh, para el cuidado, la protección. Ejemplo, el recurso para la atención médica o no. Eh, y el ambiente geofísico, pensemos en entornos altamente sísmicos o de temperaturas extremas y cómo todo esto puede afectar. Quizá aquí yo pondría como las situaciones de violencia que se viven en muchas comunidades de nuestro país y entonces cómo tanta exposición a violencia puede pues interferir en la forma como se responde. Entonces, solo por mencionar algunos, existen distintos factores relacionados con la forma como se responde. Entrando en el tema de qué manifestaciones vamos a ver en un corto o en un largo plazo, podríamos decir en principio que un 75%, 3 de cada 4 víctimas, cuando son expuestas a un impacto violento, inesperado, amenazante, inicialmente se van a sentir ofuscadas, aturdidas, atontadas, con entumecimiento afectivo, es decir, con poca posibilidad de sentir, con inhibición, con indecisión, con miedo, que esto puede tener una duración de minutos a horas. Es decir, es común que una persona que acaba de ser agredida sexualmente llegue a un servicio de urgencias médicas y le vean así, como aturdida, como dejada, como ida, como perdida. Un 10 o un 25% va a tener en las siguientes semanas, en el siguiente mes, desorientación, inmovilización, sensación de pérdida de control, entumecimiento afectivo emocional y del 50% de personas que presentan un trauma agudo, ahorita vamos a hablar un poco con más detalle de trauma agudo, pero es esta reacción muy intensa posterior al evento, en el primer mes posterior al evento, se van a recuperar en 3 meses. El resto puede llegar a un trastorno por estrés postraumático en un largo plazo. Ahorita les voy a comentar un poco más sobre esto. En cuanto a consecuencias del abuso sexual infantil a corto y a largo plazo, es importante, además de establecer el tipo de maltrato, valorar su gravedad. Es decir, si hay lesiones, la severidad de las lesiones, además de la frecuencia del maltrato, decimos, no es lo mismo cuando ocurrió una vez que cuando ocurrió muchas o cuando incluso por la frecuencia con que ocurría era posible hasta anticiparla. La cercanía temporal del incidente con respecto a la fecha de investigación, es decir, si acaba de ocurrir o si ocurrió hace años. O sea, literal, he tenido la posibilidad de atender a personas adultas a la edad que quieran, 30, 40, que eh, por primera vez hablan de haber vivido abuso sexual en su infancia. Entonces, eso también es importante evaluarlo, hace cuánto tiempo pasó, en dónde están localizadas las lesiones, si hay historia previa de informes o reportes de maltrato. Entonces, el mensaje acá es que cuando tengan conocimiento de alguien que ha vivido abuso sexual infantil, revisemos, ¿hay lesiones? No hay lesiones. Las lesiones están poniendo en riesgo en este momento la vida, la integridad de la persona. Requiere atención médica antes de pensar en atención psicológica y una terapia. Esta lesión requiere atención médica. Hay riesgo de infección de VIH, hay que ofrecer un tratamiento para prevenir VIH, hay riesgo de embarazo, hay que ofrecerlo. Entonces, todo este tipo de antecedentes es importante reconocerlos al momento de que se identifique. Los efectos propiamente de la vivencia de un abuso sexual van a ser variables en función del desarrollo evolutivo del niño o niña, según, por ejemplo, la duración y la frecuencia. Suele haber mayor gravedad si fue más frecuente y si se prolongó por más tiempo. La intensidad y el tipo de abuso, si es que hay o no uso de la fuerza, si es que existió o no una penetración, si es que hubo o no violencia o sometimiento.
Recordemos que en el abuso sexual hay quienes se acercan mediante la seducción y no necesariamente mediante el sometimiento físico. Es decir, pensemos en, otra vez pongo el ejemplo del tío que se acerca y dice, eres mi sobrina favorita, yo siempre te voy a querer y le regala cosas y entonces ocurre el abuso y después le dice, lo hiciste muy bien, ahora te quiero más, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando alguien somete físicamente, es decir, hace uso de violencia física o se acercó de alguna otra manera y en este caso el impacto es variable, es decir, para algunas personas el haber sido seducidas incluso les puede generar un impacto mayor eh, porque dicen es que cómo no me di cuenta, cómo lo permití, pareciera que yo estuve de acuerdo, aunque en realidad no tenía capacidad de consentimiento en ese momento. Entonces, aquí no siempre se responde de la misma manera entre uso o no de violencia física. La diferencia de edad también tiene un impacto variable. Generalmente, si el trauma fue más temprano en una edad donde todavía no había mucha claridad o conciencia de lo que estaba pasando, el impacto suele ser menor, pero hay que individualizar la relación que se tenía con la persona que le agredió, suele haber mayor gravedad cuando hay más cercanía, es decir, quien me agredió fue papá, cuando es un primo lejano probablemente es menor el impacto, ¿no? Que cuando quien agredió era una persona muy cercana, me agredió mi maestra de grupo, ¿no? Era una persona muy cercana en quien yo confiaba, con quien yo tenía mucha relación, incluso quizá mis papás le conocen y cómo les voy a decir. Y también el nivel de desarrollo, ¿no? Que puede tener un impacto variable. Entonces, los efectos, decíamos también, de la vivencia de un abuso en el desarrollo van a variar según la motivación que tuvo el agresor para el abuso sexual infantil. Me ha tocado conocer casos donde el agresor agredió solo por manifestación de poder. Específicamente un caso reciente donde eh, atendió a una niña que fue abusada sexualmente por el abuelo y el abuelo tenía problemas con la mamá. Y entonces, aparentemente la motivación del agresor en este caso era molestar a la mamá de esta niña. Eh, y la niña fue, o sea, la víctima objetivo de este agresor era, en este caso, la nuera. El número de agresores también es importante, suele haber mayor gravedad si hay más agresores. La influencia del entorno, es decir, cómo se reaccionó, con qué tanta prontitud y eficacia se respondió, si se tuvo acceso a la atención por parte de la familia y la red del menor. Eh, Casos donde se enteran que el padrastro les está agrediendo y entonces la mamá dice, o tú te lo buscaste, o tienes celos, de que se hubieran metido con su pareja, casos que me ha tocado escuchar, o donde dice, pues sí, lo siento mucho, pero no nos podemos separar de tu papá porque de él dependemos económicamente, a diferencia de cuando se le cree, cuando se le dice, a ver, no fue tu culpa, vamos a buscar atención, se actúa de inmediato, se pone una denuncia, se despide a la maestra, o sea, dependiendo de la reacción, eh, sé que estoy tocando temas sensibles y que hay temas legales, pues, pero pensemos en un caso donde ocurre y hay pruebas, entonces se responde de manera asertiva, claro que es un delito y claro que ameritaría sanciones, cuando se responde de manera asertiva, entonces, esto suele generar una sensación de seguridad, es decir, esa seguridad, esa confianza básica que se perdió, comienza a recuperarse porque mi entorno me hace saber que sigo estando seguro. Y también el involucramiento de la víctima en un procedimiento judicial. Recordemos que cuando se acude a una denuncia, pues el riesgo de revictimización es muy alto. Es decir, ¿y por qué no te defendiste? ¿Y por qué te pusiste esa falda? ¿Y por qué qué hacías en ese lugar a esa hora? Entonces, estas respuestas suelen ser revictimizantes, ¿no? Estas respuestas del Estado, de los espacios de administración de la justicia. Hay a corto plazo en el abuso sexual infantil algo que conocemos como síndrome de acomodación, que tiene cierta similitud con el síndrome de Estocolmo. Recordemos este síndrome de Estocolmo que se ha descrito principalmente en las personas que son víctimas de secuestro o que son retenidas por periodos generalmente prolongados, privadas de su libertad y que empiezan a tener cierta relación con su agresor o sus agresores, agresoras que llegan a sentir cercanía, compasión, afecto, les justifican, se sienten culpables.
Esto suele ocurrir en algunos casos de abuso sexual infantil, aunque no le llamamos Estocolmo, porque el Estocolmo se ha descrito específicamente para personas que son privadas de su libertad por periodos prolongados, pero que para el abuso sexual infantil, sobre todo cuando se presenta de manera repetitiva, suele haber una sensación de impotencia, es decir, no hay nada que pueda hacer para que esto deje de pasar, porque ya grité, nadie me escuchó, porque mi mamá me dice que no, que mi tío me tiene que cuidar y no hay manera de que alguien más me cuide. Cuando ya opuse resistencia física y entonces me golpeó y ya no pude hacer nada para evitarlo, y entonces ante la impotencia se desarrolla indefensión aprendida, es decir, aprendí que no importa qué haga, estoy indefenso. El mantenimiento del secreto como consecuencia de la manipulación y las amenazas, ¿no? Tus papás se van a enojar contigo o te van a echar la culpa o yo voy a matar a tu mamá si es que les dices. El entrampamiento y la acomodación, que si se prolonga incluso, se puede, esta persona que está siendo víctima de abuso sexual puede llegar a asumir un rol de pareja del agresor, sobre todo cuando pues se prolonga el abuso sexual. La revelación también, si es espontánea o es forzada, es decir, si alguien se percató y fue forzada a decirlo, o si de manera espontánea lo dijo. Y la retracción, que según la respuesta es frecuente por culpa, vergüenza o miedo, es decir, no, no es cierto, dije mentiras, no fue así cuando ya lo habían dicho. Entonces a esto se le conoce como síndrome de acomodación, perdón, que tiene que ver con todas las, los ajustes o las adaptaciones que una persona víctima de abuso sexual infantil va teniendo. A corto plazo, consecuencias físicas como pesadillas, problemas de sueño, cambios en los hábitos de alimentación, pérdida de control de esfínteres. Esto es frecuente que se presente en niños, niñas o adolescentes víctimas de abuso sexual infantil y que comiencen a tener este tipo de manifestaciones. Que, eh, a ver, acá, dato importante, porque podríamos decir, entonces, con todo niño que tenga pérdida de control de esfínteres hay que sospechar de abuso sexual infantil, es decir, que ya se está haciendo pipí en la cama, pero antes ya no se hacía. Eh, de hecho, los protocolos dicen sí, hay que sospecharlo. Eh, Sin embargo, no es patognomónico, es decir, no quiere decir que porque ya se está haciendo pipí, sí o sí está teniendo abuso sexual, o porque está teniendo pesadillas y problemas de sueño, sí o sí está teniendo abuso sexual. No es así. Más bien, todas estas manifestaciones nos tienen que hacer sospechar. Sobre todo lo que nos tiene que hacer sospechar es el cambio. Es decir, en la escuela lo van a ver muy seguido, es decir, venía con un buen rendimiento escolar, una buena disciplina, una buena socialización, y de pronto algo está pasando, que llega tarde, que ya no viene, que se queda dormido en clase, que ya me contó la mamá que se hizo pipí en la cama. Algo está pasando ahí, hay un cambio, ese cambio nos tiene que hacer sospechar. Conductuales como consumo de sustancias, fugas, es decir, se fue de casa, se fue de pinta, autolesiones, bajo rendimiento académico, conducta suicida, cambios emocionales como miedo, agresividad, culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima, rechazo al propio cuerpo, estrés postraumático, sexuales como conocimiento sexual precoz o inapropiado, este niño que hace comentarios sexuales que parece muy pequeño para hacer ese tipo de comentarios, que ya supimos que le está enseñando el celular a sus compañeros donde hay pornografía o donde hay fotos con imágenes de contenido sexual, cuando ya la mamá me dijo que está teniendo masturbación compulsiva, que le encontraron masturbándose en la sala, exhibicionismo, ya en los baños cachamos que se están mostrando tus compañeros, problemas de identidad sexual. Es decir, si vemos algo ahí, también eso nos tiene que hacer sospechar, sobre todo, insisto en esto, en un cambio o cambios sociales como dificultad para la socialización, retraimiento social o conductas antisociales como mentir, robar, manipular, maltratar, iniciar peleas, etc. Y a largo plazo lo que se llega a encontrar probablemente esto, que veíamos las consecuencias a corto plazo son de las más relevantes en las que hay que estar como con la mente mucho más alerta, porque probablemente ahí es donde ustedes que están en este ámbito escolar van a tener más posibilidad como de identificar y luego explorar, evaluar, decir a la mamá o al papá quien esté pendiente, o a la tía o la abuelita quien esté pendiente, estoy identificando esto, me llama mucho la atención, ¿qué está pasando? ¿No?
y que estos sean al menos elementos de sospecha. No, con esto no se puede confirmar nada, pero al menos elementos de sospecha que permitan indagar. En un largo plazo, las manifestaciones pueden ser múltiples y muy variables: dolor crónico, trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, trastornos en la alimentación, bulimia, anorexia, conductuales como intentos suicidas, consumo de sustancias, emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, sexuales como dificultades sexuales, ¿no? Alguien que tiene dolor durante sus encuentros sexuales, ya digamos a largo plazo, ya cuando hay una vida sexual activa, cuando hay dificultad en erecciones, miedos múltiples, dificultad en la vinculación erótica. Esto tiene mucho que ver con esto que les decía del trabajo sexual, es decir, si fui usada como un objeto por tío, mi papá, el maestro, pues mi cuerpo tiene ese valor como un objeto sexual. Por poner un ejemplo, no siempre ocurre así, pero como una manera de cómo es que estas personas de pronto llegan hacia el trabajo sexual y problemas de identidad sexual, ¿no? Esto de problemas de identidad sexual es como de quién soy yo como un ser sexual: no soy atractivo, no soy valioso, nadie me va a querer, yo no puedo tener una pareja porque eso que me pasó es inaceptable, eso, ningún novio me va a querer así, ese tipo de pensamientos. Y sociales, otra vez, aislamiento, dificultades en la relación emocional con otras personas y lo que decíamos, mayor probabilidad de volver a exponerse a una relación de vida. Algunos datos para ir dando sustento a esto que he compartido hasta ahorita. Aquí les muestro los datos de un estudio. Fue un estudio muy, muy grande. Estos estudios que por metodología llamamos revisiones sistemáticas y metaanálisis, que buscó encontrar esta relación entre la exposición a maltrato infantil y conductas suicidas. Cualquier tipo de maltrato y conductas suicidas, ya sea que tuvieran ideación suicida, planes suicidas o intentos suicidas. Y en el maltrato infantil incluyó abuso sexual, físico, emocional y negligencia. Y incluyeron para este estudio un total de 79 estudios publicados. O sea, de muchos estudios los toman, conjuntan los datos. En este caso, conjuntaron los datos de 337.185 jóvenes con un promedio de edad de 15,67 años, es decir, de edad bachillerato. El promedio había menor, se había mayores, encontrando que existe relación entre la exposición al abuso y las conductas suicidas. ¿Cuál pensarían ustedes que puede tener más relación? ¿Cuál de las distintas formas de exposición a maltrato creen que pueda tener más relación con el desarrollo de conductas suicidas? Es decir, exponerse a abuso sexual, físico, emocional, negligencia. Pónganle una pausa y piénsenlo y platíquenlo. Pero bueno, en realidad es el abuso sexual el que más relación llega a tener con el suicidio, con el riesgo suicida. El abuso sexual, dejo este dato ahí, el abuso sexual tiene mayor relación con riesgo suicida que otras formas de maltrato. Y la relación pues es muy clara y muy evidente en estos estudios grandes. Este es otro estudio que usó una metodología parecida que buscó evaluar el abuso sexual infantil como aquel ocurrido antes de los 18 años, con consecuencias de largo plazo, consecuencias que se presentaron más allá de los 18 años. Este estudio incluyó a más de 4 millones de participantes. Son estudios globales, mundiales, que buscan todos los artículos publicados. En este caso se incluyeron 559 estudios, es decir, hay bastantes estudios sobre abuso sexual infantil y encontraron relación entre el abuso sexual infantil y distintos desenlaces. Se los muestro acá. Em, bueno, una disculpa por la diapositiva en inglés, la imagen está tomada directamente del artículo, pero encontraron relación, todos los que están aquí descritos, cuyo rombo que está aquí y línea se aleja de esta línea vertical, son aquellos en los cuales se encontró una relación positiva, es decir, que el abuso sexual infantil aumentó el riesgo de todo esto. Sexo sin protección, trabajo sexual, es decir, que esta persona que fue abusada sexualmente se dedique al trabajo sexual, tener sexo con múltiples parejas sexuales, tener consumo de sustancias, tener intentos suicidas, volverse a exponer a violencia sexual en la etapa adulta, ser agresor o agresora en contra de niños, eh, tener autolesiones no suicidas y convertirse en general en agresor sexual. Entonces, incluso una persona que ha sido agredida sexualmente en etapas tempranas de la vida, que fueron expuestas a abuso sexual infantil, tienen cierto riesgo, cierta probabilidad de también convertirse en agresores o agresoras sexuales.
En esquizofrenia y en trastornos somatomorfos, trastornos somatomorfos son un grupo de padecimientos relacionados con múltiples síntomas físicos o relacionados con el cuerpo, perdón, no se encontró tanta relación, sí, pero no tan consistente. Con el resto, sí. Desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como bulimia, anorexia, trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastorno límite de personalidad, trastornos conversivos, todo esto también se encontraron relacionados y algunos otros desenlaces en salud como obesidad, infección por VIH, tener dolor físico o una condición que se llama fibromialgia se encontraron relacionadas. Entonces, hay datos que nos permiten reconocer como una realidad que la exposición a abuso sexual infantil genera impactos a corto y a largo plazo, y a largo plazo podrían llegar a ser graves. Acá, bueno, lo describo brevemente, me está comiendo el tiempo. Hay un modelo que propuso David Finkelhor con Angela Brown que dice que el abuso sexual infantil puede generar un impacto en la sexualidad de las personas y muchos otros relacionados con lo psicológico. Lo hablábamos en el síndrome de acomodación, cuando la persona se siente traicionada, indefendida o estigmatizada, mucho cuidado con la estigmatización, es decir, señalar a un niño, una niña que fue agredido. Y hacer un cambio en la actitud hacia ellos y tratarles con conmiseración. O sea, hay que ser muy cuidadosos para evitar la estigmatización. Entonces, les dejo aquí la diapositiva y lo que me interesa mostrarles acá es en un par de diapositivas, dejo el texto para que lo puedan tomar, captura de pantalla, fotografía, pero habla de cómo la vida sexual de una persona expuesta al abuso sexual infantil puede verse modificada por desarrollo de conducta sexual inapropiada o disfuncional. em, que hay mucha variabilidad de acuerdo al contexto en el que ocurrió el abuso, por ejemplo, cuando el agresor buscó evocar una respuesta sexual en el menor, o sea, que el menor también tuviera una erección o que también tuviera una sensación placentera a cuando es usado como objeto. El grado de conciencia que tengan sobre la violencia sexual, es decir, todo esto puede llevar a una serie de repertorios inapropiados o inadecuados en el desarrollo de su sexualidad. Hay distintos niveles de respuesta al trauma o a estos eventos de violencia sexual. Decíamos, hay quienes tienen una respuesta inicialmente adaptativa o esperada, sí muy intensa, pero siguen con una funcionalidad más o menos esperada, hasta quienes tienen manifestaciones muy intensas, como puede ser un estrés postraumático, aquellos que tienen mucho miedo a la situación, a repetir la situación, a elementos que estén relacionados con el evento que vivieron, eh, con pesadillas, con dificultades de sueño, con mucha evitación, es decir, ya no van a la escuela, ya no quieren ir, se dieron de baja. Hay quienes presentan un estrés mucho más intenso y hay una condición que se conoce como estrés postraumático complejo. Estos son los criterios centrales del estrés postraumático. Me interesaba mucho mostrárselos. Es decir, en primer lugar, se tiene que haber expuesto a esta persona a un evento altamente estresante. La reexperimentación tiene que ver con recuerdos recurrentes del evento, despiertos o dormidos. Es decir, a veces ir a la escuela me hace recordar, por eso no quiero ir. Irme a la cama a dormir me hace recordar, por eso ya no me quiero dormir, o ya quiero irme a vivir con mi abuelita, o ya quiero dormir en otro lado. A eso se le conoce como reexperimentación. Evitación es no hablo del tema, no quiero ir a terapia, voy a terapia, pero no quiero hablar de ello. No voy a ciertos lugares. Y la hiperactivación o hiperalertamiento, que es como esta reacción de estrés intenso, constante, que a veces en infancia y adolescencia se manifiesta como problemas de conducta. En niños menores de 6 años podemos encontrar, por ejemplo, que el recuerdo del abuso sexual no les genere angustia, que jueguen, que estén con los muñecos y los muñecos están teniendo ahí como juegos sexuales, por ejemplo. Esta es una manifestación frecuente. Pueden tener pesadillas, pero no necesariamente relacionadas con algo sexual. Y pueden tener alteración en funcionamiento, por ejemplo, visto por dificultad en la relación familiar, con sus hermanos, con sus cuidadores, ya están más rebeldes. Entonces, en los niños menores de 6 años, las manifestaciones pueden ser mucho más leves. Hay una condición que conocemos como trastorno por estrés postraumático complejo que se presenta sobre todo en quienes tuvieron una exposición muy prolongada a violencia sexual, por ejemplo, en donde tienen todo esto que ya comentábamos, es decir,
recuerdos recurrentes del evento con mucho miedo, mucha evitación, estímulos a la escuela, al tío, a la familia, a la reunión, y además llegan a tener problemas en la regulación de sus emociones, creencias persistentes sobre sí mismos como disminuidos, derrotados, ser personas sin valor, con una profunda vergüenza, culpa o fracaso, ¿no? Estoy arruinado y dificultad persistente para mantener relaciones y sentirse cercano a, pues, es decir, no tienen amigos, dejan de hacerlo, tienen muchas dificultades en las relaciones interpersonales. Algunas recomendaciones específicamente para los clínicos o las clínicas que hagan evaluaciones pues en salud mental a propósito de abuso sexual. Importante buscar la evaluación multiinformante. A quienes hacemos clínica, en mi caso, que atiendo a niños, niñas víctimas de abuso sexual que están en etapa escolar, adolescentes, me ayuda mucho preguntarle a los maestros o que me manden un reporte escrito, le pido a los papás, oiga, llévele esta hojita que es un checklist de síntomas para que también el maestro a mí me dé información, porque a lo mejor hay cosas que mamá no está viendo en casa y que maestro o maestra sí está viendo en la escuela. Entonces, entre más informantes tengamos, mejor. Digo, tampoco vamos a traer así a las 20 tías, pero tener evaluación de parte de papás, quién le cuida más, quién está en casa en las tardes y de la escuela ayuda mucho. Es decir, entre más información nos den, más claridad tenemos del panorama. Importante cuidar el vocabulario, reconocer que el vocabulario de niños y niñas es más limitado. Los más pequeños tienen un pensamiento mucho más concreto, entonces hay que conocer si hacemos evaluaciones clínicas de niveles de desarrollo para adecuar nuestras preguntas y nuestra forma de evaluación de acuerdo a lo que son capaces de reconocer y de revelarnos. Incluso reconocer que un niño que es capaz de comprender la importancia de decir todo lo que se le pida podría no darse cuenta de qué información es necesario revelar. Entonces a nosotros nos toca ir explorando con mucho cuidado para tener la información que necesitamos y preguntar de forma clara y precisa. Las etapas del desarrollo añaden complejidad a la entrevista, por lo que tenemos que conocer del desarrollo. Sabemos que el abuso sexual infantil es un tema incómodo de abordar, sin embargo, afecta a niños, niñas, adolescentes de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos, entonces hay que buscarlo propositivamente. Quienes hacemos clínica muchas veces tenemos que preguntar, oye, ¿has vivido esta experiencia? Hay que tener una actitud suave pero directa para disminuir la resistencia que pueden llegar a presentar los informantes. Suave pero directa se refiere a sí preguntar directamente, oye, ocurrió esto, ocurrió de esta manera. ¿Hubo contacto físico con tu cuerpo? Sí. ¿En qué partes te tocó? Señálame, le puedo poner un dibujo, puedo usar un muñeco. Señala cuáles son las partes. Ponemos nombre a las partes del cuerpo y le pido que las señale. Para un psicodiagnóstico, para que un psicodiagnóstico de maltrato infantil sea válido, confiable y útil, es necesario describir en todas sus facetas y niveles al individuo, grupo o comunidad de forma tan completa como sea posible. Entonces hay que traer mucha información. La entrevista puede ser mixta, es decir, puedo tener a mamá en el consultorio y hago una entrevista directiva, es donde yo voy haciendo las preguntas y yo llevo el ritmo de la sesión y la información que quiero obtener. Una no directiva es cuéntame qué fue lo que pasó, ¿no? Y se pueden tener ambos tipos de entrevista. Nunca olvidar ni subestimar la capacidad de resiliencia o crecimiento postraumático que tienen las personas, niños, niñas, adolescentes que han vivido alguna forma de violencia sexual, maltrato infantil. Si bien decía al principio, esta es una respuesta de la persona, hay que acompañarle para que genere los recursos y eventualmente pueda llegar a ello. Y terminaría con esta diapositiva. En la construcción del conocimiento y la diversificación de las ideas es necesario el trabajo en equipo. Quienes nos dedicamos a la atención clínica, bueno, al menos en mi caso, y espero que el resto, debemos tener muy claro que en el cuidado de las infancias y de las adolescencias y de las personas, pues tenemos que hacer un equipo y salud y educación tenemos que hacer un equipo. Eh, Mi recomendación con ello es, si ustedes reconocen, se identifican algo que les haga sospechar, coméntenlo, hagamos equipo con las familias, ayudemos a las infancias y adolescencias, pues a tener, si ya vivieron este tipo de eventos, eh, pues a tener respuestas mucho más asertivas, ayudándoles a recuperar esta sensación de seguridad en el entorno. Seamos ese lugar seguro, que a pesar de que hayan vivido una experiencia de este tipo, les cuidemos y les ayudemos en su recuperación.
Con esto, pues yo me despido, les agradezco mucho su atención, agradezco mucho, por supuesto, la invitación a esta presentación con ustedes y pues un gusto volver a participar si así se requiere. Muchas gracias.